Y vamos a entrar en tiempo de tertulia en A Buenas Horas con Cristina Valido de Coalición Canaria. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, qué bien. Gracias Encantado. a Dios, bien. Encantado de saludarte. Y Naira Alemán también del Partido Socialista. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy Bien. bien, no me quejo. Encantado de saludarte también. Antes de comenzar, esta mañana hablaba con Alberto Javier Báez. Él es doctor en ciencias políticas y han presentado un libro junto a José Adrián Rojas, espero no equivocarme, son coautores. El libro se llama Diccionario de Partidos Políticos Canarios de 1979 a 2019. Hace un recorrido de Ujú. la A a la Z, de la A a la V, que es hasta donde llega, de todos los partidos que se han presentado al Cabildo, en los diferentes cabildos de Canarias y al Parlamento. Y claro, la pregunta es lógica, digo, ¿hay alguno que haya repetido en esos 40 años algún nombre que hayas visto de manera recurrente? Me decía, dice, hombre, hay varios, pero sobre todo algunos que han estado muy presentes en otras formaciones políticas, José Miguel Bravo de Laguna y Román Rodríguez, ¿no? Con lo cual son de los nombres que más han aparecido durante toda esta trayectoria. Entiendo que es un libro que, aunque sea por curiosidad, van a mirar, ¿no, Cristina? Sí, la verdad es que tiene pinta Uh -huh. de ser algo curioso más que Sí. otra cosa, ¿no? Y bueno, sí, los haré cuando tenga la oportunidad, aunque bueno, ya por lo que estás diciendo, puedo imaginar los nombres que se repiten y los que no. Uh -huh. Eh, Algunos hemos crecido escuchando algunos nombres Sí. que todavía hoy están en política activa. Tú decías uno, Bravo de Laguna, por Uh -huh. ejemplo, ¿no? Yo no sé, desde qué época, no sé si yo todavía ni siquiera estaba en política cuando eso. Y el caso de Román Rodríguez, que también, que lleva muchísimo tiempo en esto. Uh -huh. Sí, lo veré si tengo la oportunidad. Debe ser curioso ver cómo se ha ido transformando la fotografía de la cámara durante estos años. Me imagino que una de las cosas más destacables será el crecimiento de la participación Uh -huh. femenina a lo Femenina. largo de esta Sí. época, Y, ¿no? Y y ver que esas listas uh llenas de hombres hasta el momento de hoy, gracias a Dios, cómo ha cambiado el asunto. Sí, y también incluyen pues algunas de las propuestas que presentaban esos partidos, con lo cual también es curioso porque ahí ya no solo se verá el partido candidato, sino también algunas de las cositas que presentaban, Naira. Bueno, es interesante. Todo lo que ¿Mm? tenga que ver con la historia de Canarias en este caso, a mí me parece siempre interesante. Y después hay la intrahistoria, ¿no? Después, gente que ha cambiado de partido, que antes incluso fue cargo público con algún partido y ahora es cargo público con otro. Mm. Y te estoy hablando que yo ignoraba, por ejemplo, que Beatriz Calzada había sido del Partido Popular Ah, y comparto con ella Cámara Regional. Quiero decir que son cosas que se siguen dando y que se van a seguir dando. En el mm, caso de Mercedes Roldós, que fue del Partido Socialista y se fue al Partido Popular, me vienen muchísimos nombres, que al final no dejamos de ser una comunidad autónoma pequeña y, y ahí tiene mucho que ver que uno va más bien dándole cuentas a, a su entorno, a las personas que conoce. mm, Quiero decir que en ocasiones las siglas por las que te presenta suele ser un segundo plano, ¿no? Y lo sí. primero es la gente que te conoce, la seriedad que puedas llevar con esas propuestas, no sé, creo que son cosas que nos deben hacer reflexionar de por qué en ocasiones pues van saltando de partido en partido y siguen obteniendo su número de votos importantes, ¿no? Efectivamente. Bueno, Sí, vamos a... Sí, a ver, sin sí, duda, Cristina. no, por añadir dos cosas. Eh, Hay gente que ha demostrado a lo largo de la historia, como dice Naira, que se presente con quien se presente, sigue teniendo tirón y sigue arrastrando votos, ¿no? Lo que nos viene a confirmar una vez más que hay muchísima gente que vota a las personas más que a las siglas Mm, y que donde tienen una persona que les inspira confianza, que consideran que es trabajadora y en la que pueden depositar su fe, pues casi que da igual con quién se presenten. Hombre, a veces los cambios tampoco son muy abruptos, ¿no? mm, Bueno, un paso de un partido de izquierda a un partido de centro, de un partido de derecha a un partido de centro. Bueno, lo que no se entendería de sí. ninguna manera sería un cambio que se produjera de una extrema izquierda a una extrema derecha. Eso sí que la gente, estoy segura, que no lo aceptaría ni lo apoyaría jamás. Bueno, si les parece, entramos ya en materia con algunos de los temas propuestos para el día de hoy. Y como hemos hablado en alguna ocasión de la cesta de la compra, que seguramente retomaremos a lo largo de esta conversación, me gustaría empezar por el precio del alquiler. Bueno, por aquí saludaban, Martín King saludaba, buenos días, saludos, y también Marcos se incorpora al chat del stream, también saluda, hola, les saludamos. Y me gustaría preguntarles
¿qué vamos a hacer en Canarias? Si no se puede comprar uno una vivienda y tampoco la puede alquilar porque los precios ya están disparatados, vamos a empezar a pensar en que tenemos que compartir vivienda, que va a ser la única alternativa. Empezamos por Naira, venga. Bueno, ya hay gente compartiendo vivienda. Te lo digo por un caso, bueno, mi hermano comparte vivienda con su sueldo de camarero. Antes un sueldo de camarero te permitía mantener una familia y pagar una casa. Por lo tanto, es evidente que los precios de los alquileres y en general de la vida ha aumentado y los precios de los salarios, y los salarios se han incrementado muchísimo menor porcentaje. Por lo tanto, ahí sí hay un desfase y es una de las claves para poder acceder a la vivienda, ¿no? La subida de los salarios. Por otro lado, encima de Canarias estamos hablando de un sitio turístico donde la vivienda vacacional para un propietario sale muchísimo más rentable que alquilar una vivienda por larga temporada, y todas esas viviendas que antes estaban en el mercado para poder acceder a un alquiler han salido para convertirse en vivienda vacacional, y evidentemente por una semana que te venga una pareja a ocupar tu casa que esté cerca de la playa, que no es algo tan difícil en Canarias, pues estás sacando, pues seguramente pagar la letra de ese piso en una semana. El resto todo es ganancia. Entonces también creo que hay que regular eso. Habrá que ver las fórmulas, porque si no, no sé a qué estamos abocados, José Luis, como decías, o a compartir vivienda o a vivir en una habitación. Es que esto ya viene anunciándose hace tiempo. Cada vez es más difícil encontrar, yo vivo de alquiler, cada vez es más difícil encontrar una casa de alquiler que se acerque a lo que tú necesitas o a la zona donde tú quieres vivir, o que tenga, porque también te dicen piso recién reformado y dices tú, vale, de acuerdo, pero no. Y entonces sí, no. regularlo. Y luego iba a decir, Cristina, también que te puedes encontrar el caso en el alquiler que, como dice Naira, pues estás viviendo, pero se te acaba el contrato y deciden subirlo. Y claro, eso hace cambiar tu vida, con un tiempo de antelación que te tienen que avisar, pero aún así tienes que empezar otra vez el periplo de dónde voy a vivir. Este es un problema que, como ha dicho Naira, no es nuevo y que además es un problema que se da en otros muchos espacios de todo el planeta, donde hay densidad demográfica, donde hay poco suelo y mucha población. El suelo sube de precio, con lo cual comprar es caro, cada vez más caro a medida que va habiendo menos suelo y más demanda y más población, Claro. que es algo que nos pasa a nosotros hace ya muchos años con el crecimiento poblacional y la limitación de suelo. El empleo está como está, no hay ya contratos para toda la vida, todo el mundo no puede ser funcionario, no tienes seguridad de que el año que viene vas a seguir en el mismo sitio, vas a cobrar, ya no digo más, sino lo mismo, con lo cual difícilmente te puedes meter en una hipoteca si te la dan en esa situación laboral, con lo que solo te queda alquilar. Y ahí tenemos el otro problema. La vivienda se ha convertido en los espacios turísticos como Canarias en un negociazo. Y en la medida en que la vivienda es un negocio que da mucho dinero a mucha gente, ese derecho a la vivienda pasa a un tercer plano. Hace tiempo que se está intentando en el Parlamento de Canarias regular el alquiler vacacional. Nunca prospera. Hay muchísimas presiones. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente viviendo de alquiler vacacional. Hay muchísima gente que ha creado todo un negocio en torno a eso. Es verdad que hay gente que tiene el alquiler vacacional una vivienda, que es su segunda vivienda, y que gracias a ella está sacando una familia adelante, porque con las crisis, con los problemas de empleo, se ha visto en una situación complicada. Pero todos conocemos gente que ha empezado con una vivienda y ya tiene 3 o 4. ¿Por qué? Porque se pagan a sí mismas las hipotecas y encima les dejan dinero para meterse en otras. Con lo que se están creando auténticos negocios, no muchos de ellos ocultos, porque hay gente que acude a las instituciones para dar de alta las viviendas, pone su cartelito por fuera, trata de hacerlo todo correctamente, y hay gente que no lo hace.
hay un montón de viviendas que no están controladas. Y además no controlamos a quienes vienen, a quienes están ahí. No notifican a la policía, no cumplen las medidas que tienen que cumplir. Y esto es gravísimo. Muy, muy grave porque, y termino, que me estoy alargando mucho, en la medida en que la vivienda siga dando dinero, va a ser un artículo de lujo para la gente que necesita una vivienda para vivir y que tiene ingresos, ya no digo bajos, digo ingresos medios. Una solución, bueno, por aquí dice, yo soy del PSOE y nunca votaré a otro partido, más que nada porque yo trabajo para una empresa bajo un contrato. Es lo que ponen por aquí. Naira, ¿cuál es la solución entonces? Y de manera muy, muy sintetizada también para preguntarle a Cristina. Desde distintos planos. También hay mucho, vamos a ver, esto es filosofía también, muchos cambios de mentalidad, porque es verdad que a nosotros nos han educado de comprarte una casita, casarte. También hay formas de pensar, ¿no?, que nos han inculcado durante todo este tiempo y todos hemos querido tener una propiedad. Y no hay suficientes propiedades, no hay suficiente suelo. ¿Qué pasa? Que el mercado, evidentemente, cada vez es más caro, cada vez es más caro. Son muchísimas aristas, entonces hay que afrontarlo con un proyecto desde muchos puntos, ¿no? Sin duda, regularizar la vivienda vacacional, eso es fundamental. Limitar las zonas. Toda esta gente que trabaja en servicios en zonas turísticas, camareros, cocineros, todo lo que tenga que ver con la hostelería, toda esa gente no puede vivir porque en la actualidad es imposible, los han echado de los municipios donde trabajan. ¿Por qué? Porque todas esas viviendas evidentemente se están poniendo en alquiler vacacional. Pues todo eso hay que limitarlo, limitar el número de viviendas, no lo sé. Pero como decía Cristina, hay muchísimos intereses, hay muchísimas presiones, hay distintas situaciones, hay situaciones que se pueden entender, hay situaciones completamente abusivas y por lo tanto la solución no es sencilla, si no ya se hubiese hecho, me imagino. Claro. Y además hay otra cosa que decíamos antes, no solo es que se está expulsando a los trabajadores, sino que no tenemos posibilidad de trasladar trabajadores a determinados espacios, ni médicos, ni profesores, no quieren ir, no aceptan un destino en un lugar en el que el alquiler les va a costar más de la mitad de su sueldo. Claro. Oiga, es que prefiero no trabajar, no me sale a cuento. Pero es que además tenemos dentro de la misma isla, te voy a poner, por poner un ejemplo, gente de Puerto de Rosario que para ir a trabajar al otro lado, a Morrojable, se deja el sueldo en gasolina y a veces la vida en esa carretera, porque es imposible alquilar nada en Morrojable. Imagínate de otras islas. Si dentro de la misma isla es inviable. O sea, es un asunto lo suficientemente grave como para que se tomen decisiones y se intente regular el alquiler vacacional, porque esto va a más. Yo cada vez veo las plataformas más llenas de ofertas, cada vez con más descaro. Cada vez la gente ya viaja más buscando, no voy a dar nombres ni hacer publicidad, pero buscando en esas plataformas la casita, el apartamento que me sale más barato. Y las ciudades y los lugares turísticos se están quedando sin espacio para residentes. Que por cierto, ahora por decir, por buscar, un amigo me decía, oye, ¿conoces a alguien que a lo mejor pues pueda tener hotel o alguna habitación para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Y entraba en algunas páginas de estas y me veía habitaciones compartidas en casas por 400 euros la noche, que tú decías que es una cama y es una casa particular. Yo conozco gente que se va en carnavales al sur porque les molesta el ruido, les molesta el carnaval, no les gusta el carnaval. Y alquilan sus casas. Y alquilan sus casas. Y es que en Santa Cruz en carnavales ya no encuentras nada. La única posibilidad es que te reúnas con 2 o 3 amigos y consigas una casa de esas de alquiler vacacional por una semana y pagues un pastón para estar cerca del lío, no estar lejos, no tener que conducir, no pagar transportes. No hay absolutamente nada. Tremendo, incluso gente que no se dedica al alquiler vacacional, esa semana alquila su casa. Sí, por aquí dicen diseño, 400 pavos la noche, si es negocio ese, si es negociazo ese. Imagínate, en una semana yo me voy de viaje y ingresando. Sí, efectivamente. Claro, que me pagan el viaje, realmente. Sí. Hace unas semanas hablaba con una arquitecta canaria, Premio Joven Arquitecta 2022 de Canarias, pero tiene un estudio de arquitectura en Francia y le preguntaba, en Canarias a lo mejor nos hemos equivocado a la hora de construir horizontal y tenemos que haber construido en vertical. Porque en altura... Esponjar, que le dicen.
esponjar, que le dicen. Bueno, puede ser, no lo sé, pero grandes edificios, porque aquí el edificio de mayor altura no sé si puede tener, no sé si 15 plantas o 16, no sé si muchas más, pero no sé, otras edificaciones de grandes alturas donde podamos ver que cabe más gente y no, a lo mejor ocupamos tanto territorio a lo largo, sino a lo alto. Sí, probablemente, ¿no? Lo que pasa es que a toro pasado es muy Ya. fácil, Pero siempre, todavía ¿no? estamos a tiempo de ser un gran edificio de Lo que esos y a lo pasa es mejor que es muy, a albergarlo ahí ver, con gente. primero hubiera sido ideal, Mm. sobre todo en las áreas metropolitanas, donde todavía tenemos muchas zonas de unifamiliares de una planta, donde hay muchos lugares donde se pueden sacar muchas más viviendas en altura. Y después tenemos nuestros espacios rurales que se han ido llenando de población. A medida que hemos ido arreglando carreteras, facilitando las conexiones, la gente se ha ido fuera de las ciudades a construirse su casita con su huertita. Y hemos visto pues, pueblos donde había muy pocas viviendas, tú vas ahora por la carretera y los ves salpicados totalmente Mm. de casas por todos lados, ¿no? Yo en esos espacios y en determinados espacios no me imagino esas moles de viviendas al estilo de esas ciudades donde uf, yo simplemente verlas me da la sensación de hormigueros, ¿no? Mm. De difícil vida, ¿no? Tenemos una filosofía y una forma de vida muy, muy diferente, pero dentro de la ciudad es probable que haya muchas zonas donde si no ha ocurrido, ocurra. Sí. Naira conoce mejor desde luego Las Palmas que yo, pero el otro día, Naira, yo en Guanarteme se está levantando una altura, calles y calles que eran de una planta, Mm. y ahí se está ganando. Lógicamente, al precio que está el suelo en Las Palmas, si no crecen en altura, ¿quién va a poder Claro, vivir allí? efectivamente. Pero además, vamos a ver, es cierto que los pueblos cercanos a las zonas metropolitanas sí están salpicados de viviendas, como decías, Cristina, pero después vemos, en el caso de Gran Canaria, las cumbres están vacías, es decir, Sí, Artenar, claro. a Tejeda, la gente se va. Entonces, tal vez más que esponjar, que es hacer edificios, yo creo que deberíamos repartir, ¿no? Porque hay muchísima vivienda vacía en zonas rurales que evidentemente abandonan esa zona por la falta de servicios, por la cercanía al puesto de trabajo. Por eso hay que darle una pensada y afrontar desde muchísimos planos la solución, ¿no? Mm. Yo me resisto a creer que las alturas, o sea, construir en altura sea una solución, porque el suelo es el que es y aunque tú construyas en altura habrá unas limitaciones por parte de los servicios de urbanismo de los distintos ayuntamientos y no va a ser infinita la altura, es Mm. decir, habrá que limitarlo y llegará un momento en que tampoco haya espacio, porque seguiremos creciendo. Por lo tanto, yo creo que es ordenar, Claro. ¿no? Ordenar. Yo vivo cerca de la capital y es verdad que antes Arucas estaba como muy lejos porque había que coger por la carretera de Bañaderos para acceder a Las Palmas y ahora tiene 4 vías, circunvalación incluida, por lo tanto en 10 Claro. minutos estás en... Hay Mm. gente, cuando yo hago aquí fiestas en casa, hay gente que tarda menos de mi casa a la suya que de su casa al trabajo, porque claro, que Claro. si semáforos, que si el tráfico, por lo tanto ya estamos Mm. dentro de lo que sería la zona metropolitana. Pero Em, así, con todo y con eso, hay que ordenar. mm. Es que hay que ordenar porque si no vamos a cometer... O sea, esta solución a lo mejor se pensó hace 40 años cuando empezaron a hacerse grandes edificios Mm. y estamos en el mismo punto de partida con un problema de gentrificación en las grandes Sí, no ciudades. quiero, no quiero dejar Bueno, pasar en de... esa línea hay una comisión de reto Mm. demográfico en el Parlamento que entiendo que yo no soy parte de la comisión, pero que me parece muy oportuna y que entiendo que este es Mm. uno de los temas que debe abordar, porque a ver, vivienda y demografía no se pueden separar. Separar. Claro. Hay Ujú. que hacer un análisis profundo de las tendencias demográficas, de a dónde vamos, de dónde estamos, para luego Mm. analizar el impacto de esa demografía en el suelo, no solo en el consumo de suelo, sino en el consumo de suministros, en necesidades de servicios y a la vez ver, como decía Naira, el despoblamiento de muchos de nuestros territorios que a lo mejor podría resolverse dotándoles de mejores servicios y de mejor conectividad, que la Mm. gente podría no abandonar esos pueblos y seguir poblándolos, ¿no? Yo creo que esa comisión tiene un trabajo muy, muy, muy gordo por delante, pero se acaba la legislatura, así que dudo que les dé tiempo de Claro. concluir grandes Mm. cosas, no sé. Naira, tú estás en esa comisión. No, pero Ah, sí le dará tiempo porque recuerdas que las comisiones de estudio normalmente duran 6 meses. Esta incluso se han pedido prórroga, va a ser un poco más larga,
y para que el 4 del 4, que es cuando se disuelve el Parlamento, esté ya aprobado ese dictamen de la comisión. Pero bueno, evidentemente una cosa es tener una foto de lo que está sucediendo en Canarias y otra muy distinta es poder abordar soluciones. Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a pasar a la cesta de la compra, pero no quiero dejar pasar algo importante que decía Naira. Dice, las fiestas que hago en mi casa, Cristina, ¿a ti te ha llegado No te alguna ha invitación? invitado, ¿no? Ni a mí ni a ti, ¿no? ¿O es No, para pero lo militantes o mío es afiliados? normal porque yo tengo que coger Bueno, pero coges el ferry, para ir para en un allá, momentito te pones en pero tú Aruca. no, que estás ahí, Pero lo tuyo no es Nada. normal. algún político ahora, algún cargo público actual se ha Sí. venido cuando no lo era ni lo esperaba nadie. Pero vamos a ver, es el karaoke, Sí. un asaderito Ay, y qué todo el mundo para divertido su el karaoke. casa. Qué Y bien. todo el mundo para su casa. Como cualquier hijo de vecino, pero no solo para militantes o afiliados, ¿no? O sea, que puede ir No, cualquiera. es Vale. que, bueno, tú A debes lo mejor de lo que conocerme. menos hay es del PSOE. Seguro, Es seguro. que yo me llevo muchísimo mejor con los de otros partidos, tengo relaciones personales con personas de otros Sí. partidos y pues pienso que con los del PSOE realmente muy poca amistad, somos Sí, compañeros, sí. pero amistades así cercanas. Estamos pocas. todo el día trabajando juntos, que lo que menos nos apetece el sábado que nos va a Efectivamente. reunir, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, nos quedan 4 minutos muy rápidamente, de manera muy sintetizada también. Los productores advierten de nuevas subidas en la cesta de la compra. Cristina, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el límite y de qué manera podemos solventar este problema muy rápidamente? ¿Te acuerdas de nuestras abuelas cuando decían, ella se gobierna sola? Pues la economía es igual. La economía es igual. Ella se gobierna sola. Es difícil poder hacer una previsión en ese sentido, porque además estamos en un mundo convulso, lleno de incertidumbre, con una guerra que no se acaba y que además se puede complicar en cualquier momento. Puede haber un paso que meta más actores en escena y que nos complique todavía más todo el panorama geopolítico y las posibilidades de abastecimiento. Fíjate que en materia de cereales, esa es uno de los graneros del mundo y uno de los más importantes de Europa. Está en plena guerra y esto ha hecho que el pan se dispare y muchísimos productos que dependen de los cereales, como los insumos de los propios animales. Al final, todo es una cadena. No puede haber una guerra que ponga elementos de la cesta de la compra en crisis y que no afecte a lo demás. Si además tenemos un problema de suministro energético para la producción y el abastecimiento, los precios ya van subiendo en cadena. Es muy, muy complicado y ojalá que se pudieran encontrar medidas que impidieran que determinados productos básicos de la cesta de la compra pudieran seguir subiendo. Pero estamos en una economía de mercado difícil de limitar, en la que es difícil intervenir. Y la prueba ha sido el intento de la propia Yolanda Díaz hace unos meses, frustrado porque faltan herramientas para poder imponer desde un gobierno una medida que afecte al sector privado y al sector de la alimentación sin intervenir en el mercado y entrar en otro tipo de políticas a las que no estamos acostumbrados en nuestras democracias, ¿no? De intervención dura. Ojalá se encontrara una forma de hacerlo, porque creo que hay, si no en todos, hay alimentos que hay que topar. Yo en eso estoy muy de acuerdo. Naira. Bueno, estando de acuerdo con todo lo que dice Cristina, no nos podemos olvidar de un ingrediente, y voy a utilizar esta palabra, vamos, con toda la consecuencia del tema que estamos hablando, que es la especulación, que también se está dando. Se está haciendo acopio, están subiendo algunos productos casi el doble, sin ninguna razón aparente, sin una progresión, sino de buenas a primeras, y se hizo además viral un bote de leche condensada de una cadena de supermercados que valía 2 euros y a los 12 días valía 4 euros. Entonces tampoco se comprende cuando la leche condensada de otra marca sigue teniendo el mismo precio, por lo tanto no tiene ninguna lógica, y eso es porque alguien se tomó la molestia de mirar efectivamente que eso era así, porque seguramente estamos pagando diariamente cuando hacemos la compra y con las prisas que vamos, que otros muchos productos que también se han incrementado sin ninguna justificación. Sí. Por lo tanto, todo lo que ha dicho Cristina, estoy de acuerdo, pero además le sumamos también personas que quieren seguir haciendo negocio con
con la desgracia de otros, ¿no? Sí. Al final. Sin duda, Naira, hay mucha especulación, pero también hay una cosa, y es que hay productos que no relacionamos directamente con la crisis, pero detrás hay trabajadores Claro. cuyos sueldos se han de incrementar, hay gastos de combustible, gastos de electricidad para producir ese alimento, que Efectivamente. hacen que al final los costos se disparen, ¿no? Y ahí también nos perdemos un poco, porque hay alimentos que uno dice, bueno, ¿y esto por qué? No le encuentra uno la Sí, relación. no, pero es verdad que hay relación. Es verdad Pero que al hay relación. final, si hablas de papelería, si hablas de libros, si hablas de material escolar, detrás de todo ese consumo hay un consumo energético importantísimo y hay mano de obra más que máquinas, que también hay que se han subido los sueldos en los últimos transporte, tiempos, todo, y aún todo. así, con esa ligera subida de sueldos, están lejos del coste de la compra, imagínate si ni siquiera se hubieran revisado un poco. Efectivamente. Bueno, Vamos hacia el autoconsumo, José Luis. sí, sí, eso Vamos parece. hacia el autoconsumo. Eso A parece. comernos unos a otros. No, no. Autoabastecimiento. Mejor, sí, sí. Bueno. Autoconsumo, te como yo, te comes tú. Me gusta. Eso tienen que tratarlo en el Parlamento, a ver si alguien, a ver quién. Autofagia, el Exactamente. El momento caníbal, ¿no? Efectivamente. A ver qué dice cada uno. A lo mejor te llevas una sorpresa, cuidado. Seguro. Ay, no, por favor, no. No. Bueno, pues tenemos que terminar por aquí. Decían, dice, más caros los alimentos, pues nada, me haré los bocadillos sin mantequilla. Y también dice, lógico, dice ya, lo que pasa es abusar de la situación, como dicen algunos. Bueno, un placer haberlas encontrado juntas en esta tertulia. Gracias, Espero que no sea la igualmente. última. Lo mismo digo. Y bueno, jornada de Parlamento, si no me equivoco, mañana, ¿no? Jueves. Mañana Sí, hay bueno, yo pleno, tengo sí. comisión de sanidad ahora y Vale. mañana tenemos pleno. Bueno, y tienes el viernes ya la última comisión. Me gusta, última comisión de inmigración, a ver si cerramos ya el dictamen. Muy bien. Muy bien. Semana completa. Estupendo. Sí. Pues siempre me gusta también hacer ese pequeño repasito de la actividad parlamentaria para que Muy se vea bien. todo lo que tienen ahí por delante, que no es poco. Y Naira Alemán y Cristina Valido, gracias por este ratito y feliz semana. Gracias Gracias a a ti. ustedes. Cuídense Igualmente. mucho. Un abrazo. Saludos a los dos. Chao, Un chao, abrazo. hasta luego. Bueno, pues como siempre, actualidad de